Santo ven, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, agradecemos al Padre Superior de Distrito, que le quedan poquitos días. Ya se vuelve y, como ustedes sabían, que cambiamos de distrito, pero tuvo el amor realmente al apostolado de venir a cumplir con su promesa también de visitarnos antes de la despedida y conocernos debido a todo el tema del COVID, como habíamos dicho el Padre, no pudo venir. Y hoy nos va a hablar de la historia de la fraternidad, la misión de la fraternidad que Dios puso en medio de esta crisis, ¿no? Y para esta crisis, ¿no? Entonces vamos a agradecerle y escuchar con atención al querido Padre. Bueno, muchas gracias al Padre Conte, a todos los padres de acá del Priorato de Colombia, también por la recepción, y a todos ustedes. Y como primeras y últimas palabras de esta pequeña conferencia, quise tomar justamente el tema un poco de lo que somos, de la fraternidad sacerdotal San Pío X. En realidad hacer una breve historia de la fraternidad. La fraternidad acaba de cumplir 50 años, que podríamos decir es poquito, 50 años en la vida de una congregación. Comparamos con las grandes órdenes que tienen 800 años, 900 años, somos muy jóvenes y sin embargo tanta historia que tenemos. Realmente es importantísimo, sobre todo para los fieles de mucho tiempo, porque están hace mucho tiempo, y para los fieles nuevos, porque están hace poco tiempo. Para todos es importante entender y conocer la fraternidad sacerdotal San Pío X. Y que realmente ver que no es la obra de un hombre, de Monseñor Lefebvre, es una obra querida por Dios y querida por la Iglesia. Y eso se lo nota en lo providencial de la historia de la fraternidad. Por supuesto, y siempre lo vamos a repetir, agradeciendo a ese instrumento de la providencia que fue Monseñor Lefebvre. Pero siempre recalcamos eso, la fraternidad es una obra de la Iglesia, es una obra de Dios, y se lo vio clarísimo en estos 50 años de existencia. ¿Cómo fue la cosa? Monseñor Lefebvre, él, como ustedes saben, él era superior general de los Padres del Espíritu Santo, la congregación misionera más grande de la Iglesia. Tenía en esa época alrededor de 5.000 misioneros en todo el mundo. Y su mandato de 12 años, igual que después va a ser en la fraternidad, de 12 años como superior, tendría que terminar el año 1974. Pero imagínense, estábamos ya después del concilio, un lío dentro de la iglesia, estaban soplando nuevos vientos. Desde Roma se fuerza una reunión de un capítulo general para adaptar los estatutos de los Padres del Espíritu Santo a las consignas del Vaticano II. Así que imagínense ya el ambiente que era eso, ¿no? Según las leyes canónicas, debía presidir ese capítulo general, el superior general. Sin embargo, él se lo invita, estamos en el año 68, 69, se lo invita a él a tomarse unas vacaciones en Estados Unidos. Imagínense la locura. Se hace de Roma, piden que hagan un capítulo general de la congregación, pero sin el superior general, porque sabían que Monseñor Lefebvre, la posición que él tenía, ¿no? Monseñor ya ve que él no puede gobernar semejante congregación con todo lo que se había metido ya el modernismo allá adentro,
no quería hacerse cómplice de algo que no podía gobernar y, como les digo, al año 1968 él presenta su renuncia como superior general a los padres del Espíritu Santo, que le es inmediatamente aceptada por Roma. Él va a decir después que literalmente, va a decir, me echó el empuje revolucionario. Dice él, entonces yo me encontraba en Roma, acababa de dejar el superiorato general con una ínfima pensión, apenas tenía para comer, que me alcanzaba muy ajustadamente, pero me daba lo mismo. Yo deseaba ese retiro que me permitiría trabajar y rezar. Para los que leyeron la vida de Monseñor, él tuvo una vida impresionante, sin hablar de la Fraternidad San Pío X, ya antes, sobre todo como misionero en África, obispo, arzobispo, delegado apostólico. Realmente tenía en términos humanos, una carrera eclesiástica impresionante, Monseñor. Y con todo lo que estaba pasando en la Iglesia, muy también decepcionado con lo que había pasado en Vaticano II, él lo que quería era justamente ya retirarse para poder trabajar y rezar, pero la providencia le iba a marcar otra cosa. Él podría ya con todo derecho haberse dedicado a descansar, elegir algún convento donde retirarse, no le iban a faltar los lugares. Sin embargo, ¿qué pasa? Varios jóvenes seminaristas empiezan a buscarlo, empiezan a pedirle ayuda, que deseaban mejor formación, empiezan a visitarlo, pedirle consejo. Eran jóvenes, dice él, de gran calidad, deseaban consejos y buscaban dirección espiritual, y esperaban que yo aceptaría. Primero Monseñor dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer por ellos? Entonces los empieza a encauzar a las universidades de Roma para que ahí recibieran la formación. Y él va a decir siempre, yo no los he llamado. Eso para él mostrar cómo realmente la fraternidad es obra de Dios. Yo no llamé a nadie, jamás he llamado a nadie. Dios es dueño de las almas, sobre todo de las de futuros sacerdotes. Si Él me los envía, yo solo trato de mostrarles el camino. Pero siguen los seminaristas insistiéndole, Monseñor, tiene que hacer algo, Monseñor, ayúdenos. Y por otro lado, con el modernismo se seguía agravando el problema de la formación sacerdotal, y la única solución que se veía más o menos posible para los aspirantes del sacerdocio era, decíamos, bueno, les tengo que dar algún ambiente más o menos favorable para que puedan formarse como sacerdotes. ¿Cuál va a ser ahí la voz de la providencia? En junio de 1969, un obispo en Suiza, Monseñor Charrier, François Charrier, obispo de Friburgo en Suiza, lo va a empujar a Monseñor, le va a exhortar, le va a pedir que abra una casa de formación en su distrito, en su diócesis, en esa ciudad de Friburgo. ¿Por qué conocía este obispo a Monseñor Charrier, a Monseñor Lefebvre? Porque en el año 58 él había ido a Dakar, Senegal, donde estaba Monseñor, había pasado 2 semanas con Monseñor y había sido benefactor de alguna de las obras de Monseñor. Entonces ya Monseñor Charrier conocía a Monseñor Lefebvre, sabía de su doctrina, sabía su firmeza, su integridad, y entonces, por eso, con toda confianza, Monseñor Charrier le dice, Monseñor, venga y funde, haga algo en mi diócesis. Me recibió con los brazos abiertos, dice Monseñor, y me dijo, pero por favor haga algo aquí en Friburgo. Ante esa acogida alquilé algunas habitaciones a los salesianos del hogar Don Bosco, y allí comenzamos una vida de seminario. Entonces, una casa gigantesca que tenían los salesianos ahí en Friburgo, y era una cosa medio rara porque los salesianos vivían en una de las alas y en otra ala la alquilaban, y ahí estaba Monseñor Lefebvre con este grupo de seminaristas, ¿no? Pero ese primer año va a tener una prueba grande, Monseñor, y está a punto de desistir de seguir con esta idea, ¿no? El primer año fue muy penoso, es decir, puesto que por una parte padecí una enfermedad que casi me lleva a la tumba,
Y en segundo lugar, porque el ambiente en que nos encontrábamos no era favorable para la formación de seminaristas. El ambiente, el mismo ambiente de los salesianos era un desastre. Entonces les propone que continúen solos, que continúen en la universidad y que él les iba a tratar de encontrar un obispo para encardinarlos. Entonces ya Monseñor ve que empieza a ver, siempre era muy atento a los signos de la providencia. Él dice, bueno, acá parece que la providencia no me está dando los medios, significa que no quiere que yo siga adelante, ¿no? Pero reaccionan los seminaristas. Los seminaristas dicen, no, Monseñor, no nos puede hacer esto. Que después fue sacerdote, Paul Olanier, le dice, ¿cómo Monseñor nos va a abandonar? ¿Qué va a hacer de nosotros después de ordenados, dispersos en diócesis rodeados de progresistas? ¿Cómo soportaremos los ataques? Y Monseñor reconsidera, y gracias a Dios, vuelve a la idea de agruparlos a todos ellos en una fraternidad sacerdotal. Sin embargo, siguen viviendo en comunidad, pero en esas condiciones bastante precarias. Asistían a clases a la Universidad de Friburgo, pero era un desastre. Esta universidad, como todas las otras, decía Monseñor, se hallaba contaminada por nuevas ideas. Futuros sacerdotes andaban con el pelo largo, con el atuendo desaliñado. Los profesores de moral y de teología sostenían proposiciones contrarias a la ortodoxia. Mis seminaristas estaban muy choqueados por esto. No era para recibir esa enseñanza para que se me habían confiado. Hay varias defecciones entre el grupo de los 9 seminaristas que estaban con él, que eran solamente 4. Y es gracioso, Monseñor Pissier de Malheré, actual obispo, que era seminarista, uno de esos 4 seminaristas, a veces salían de paseo en el Citroën de uno de ellos, de Paul Olanier, por los caminos, por las montañas ahí en Suiza, y Monseñor les decía, no sé si se dan cuenta, pero toda la fraternidad y el futuro de la fraternidad está en este Citroën. Pero bueno, el grupo se va haciendo conocer y empieza a atraer, empiezan a llegar, empiezan a nuevas vocaciones, que estamos en el año 69, ¿no? El futuro padre Grosch, Duchanar, Cotard son de los padres antiquísimos de la fraternidad. Finalmente, con ayuda de benefactores, logra comprar una casita chiquitita ahí en Friburgo, pero muy incómoda, o sea, para un seminario. Imagínense, se trata de un seminario. Pero bueno, ya había logrado comprar una casita en Friburgo. Y mientras tanto, en junio de 1970, ya estamos en el 70, Monseñor redacta los estatutos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que después van a ser aprobados, ¿no? En esos estatutos él deja clarísimo que el fin de la fraternidad es sacerdotal, que la obra propia de la fraternidad no es la educación de la juventud, como por ejemplo las congregaciones docentes, no es directamente la práctica de las obras de misericordia corporales, como por ejemplo las congregaciones hospitalarias, no. Eso lo va a hacer la fraternidad, pero por desborde, podemos decir así. Su obra propia es el sacerdocio, lo dicen los estatutos, y todo lo que se relaciona con él y solo lo que a él le concierne. Muchos dirán, bueno, y nosotros los fieles y las obras de misericordia y todo, y los colegios, sin embargo, ustedes ven que hacemos obras de misericordia, que vamos a los hospitales, que tenemos colegios, porque Monseñor la dio clarísima. Conservando el sacerdocio, poniendo como fin el sacerdocio, necesariamente el sacerdocio habla de fieles. El sacerdocio de un lado es Dios, del otro lado es el intermedio, entre Dios y qué, y ustedes. Entonces, Monseñor vio que en esta crisis, preservando el sacerdocio, lo preservaba todo. Y que esos sacerdotes que él formaría, después podrían acomodarse a todo, que es lo que hacemos, ¿no? El 7 de octubre del 70 se abre el seminario de Ecón. Es curioso cómo el seminario de Ecón
se funda antes que la fraternidad. Todavía no está aprobada la fraternidad, pero pertenecía también estaba bajo la jurisdicción de este obispo, este buen obispo, Monseñor Charrier. Entonces, muy providencial también, había una casa ahí, una casa religiosa, que tenía más de 600 años, de los canónigos del Gran San Bernardo, y que le estaban a punto de vender para transformarlo en un hotel. Entonces, muchos católicos de la zona, Econ está en uno de los cantones suizos más católicos, que es el Valais, ¿no? Suiza tiene de todo, ¿no? Pero bueno, este cantón en particular era muy católico, el Valais, y había un grupo de amigos muy católicos que después se van a hacer todos de la fraternidad, muy de la fraternidad. En ese momento no estaba la fraternidad, pero dicen, nosotros tenemos que salvar esta casa religiosa, no pueden hacer lo que quieren hacer, de transformarla en hotel. Entonces ellos la compran sin saber qué iban a hacer, la compran. Y justo aparece la figura de Monseñor y la necesidad de Monseñor, por eso Dios va encajando las cosas de una manera tan impresionante, y se la ponen ahí a los pies de Monseñor, a esa propiedad de Econ, que va a ser la casa madre de la fraternidad, el seminario emblema de la fraternidad de Econ en Suiza. Sin embargo, había que hacer un montón de refacciones. Era una casa, imagínense, una casa de 600 años, que además estaba abandonada porque ya no se había extinguido la orden. Y Monseñor no tenía ni un peso, ¿no? Estaba justo en París, y él pues siempre encomendaba a San José. San José, la verdad que trabajó para Monseñor de una manera impresionante. Les leo lo que dice Monseñor. Yo dejaba París, estaba en París y tenía que ir a Roma, Monseñor, ¿no? Y justo me telefoné a una señora que quiere verme con toda urgencia. Y Monseñor no tenía tiempo, tenía que tomar el avión, y no tenía tiempo. Él le pide si podía postergar la entrevista, si él siempre estaba viajando por todos lados, iba a volver a París en unas semanas más. Pero, dice Monseñor, ella parecía tan deseosa de encontrarme solamente por algunos instantes que accedí a su pedido. Era para expresarme su satisfacción por lo que yo había hecho en el concilio y prometer mi ayuda en el combate que yo llevaba, cosa que hizo generosamente. Los edificios de Econ se iban a pagar. Con la donación que dio esta señora, alcanzaba justo para todas las refacciones que había que hacer para los edificios de Econ. San José ahí le mostraba a Monseñor que estaba con él. Y finalmente, una fecha gloriosa, la fecha de la fraternidad, 1 de noviembre de 1970. 1 de noviembre de 1970, Monseñor Charrier erige canónicamente, ese es el término, la fraternidad sacerdotal San Pío X, es decir, aprueba los estatutos de Monseñor y la fraternidad queda constituida como congregación de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Monseñor mismo cuenta sus intenciones diciendo: esta fecha del 1 de noviembre del 70 es para mí un acontecimiento capital en nuestra historia, como fecha del nacimiento de la fraternidad. La Iglesia la dio a luz en ese día. La fraternidad es obra de la Iglesia. Yo me hubiese horrorizado ante el hecho de fundar algo sin la aprobación de un obispo. Era preciso que fuese de la Iglesia. Y el 18 de febrero del 71, 3 meses después, llega una carta laudatoria del prefecto de la Sagrada Congregación del Clero, Monseñor el Cardenal Ray, a la obra de la fraternidad, ¿no? Es decir, la aprobación de Roma a la obra de Monseñor. Era lo normal que fueran estas congregaciones erigidas canónicamente. Era raro que Roma las erigiera, normalmente eran erigidas por un obispo, pero después venía la aprobación de Roma. Todo lo tuvo la fraternidad sacerdotal San Pío X. En el 70 es erigida, 3 meses después, la carta laudatoria
es decir, como el sello de Roma a la obra de Monseñor. Esa elección por medio del decreto de Monseñor Charrier la constituye una persona jurídica dentro de la Iglesia Católica con todas las obligaciones y todos los derechos que le reconocen las leyes, ¿no? Si no ha sido directamente aprobada por Roma en esos inicios, será porque no es el camino natural, como les digo. Pero, y esto es importante, una vez erigida por más que lo haga un obispo, solo es Roma la que puede clausurarla. Eso va a ser importante para lo que va a venir después. Años 1972 al 75. Va a haber solamente 2 añitos de paz, del 70 al 72. Y ya en el 72 va a venir el primer gran ataque a la Fraternidad San Pío X por parte de los obispos franceses, que empiezan a tildar a Ecón como el seminario salvaje, en el sentido de rebelde, ¿no? 2 razones había, ¿no? Monseñor da una de ellas. Él dice: sin duda los obispos franceses no me habían perdonado mis intervenciones en el curso del concilio. Recuerden que Monseñor pertenecía al grupo, dentro del Concilio Vaticano, estuvo Monseñor en el Concilio Vaticano, pero en el grupo de padres que eran los tradicionales, los que querían conservar y encauzar el concilio para que se hiciera católico, ¿no? El tema es que el concilio se fue después para cualquier lado, porque el Papa era modernista, pero Monseñor tuvo una actuación muy importante, y los obispos franceses le tenían ya ojeriza desde entonces, ¿no? Primera razón. Y segunda razón, los obispos franceses veían con preocupación que se acercaba el momento que se iban a ordenar los primeros sacerdotes. Entonces querían a toda costa que se suprimiera el seminario de Ecón antes de que la fraternidad produjera sus primeros hijos, sus primeros sacerdotes, ¿no? Que iba a ser en el 75. En el 70 fundada, en el 75 ya los primeros seminaristas iban a ser ordenados, ¿no? Pero bueno, queda, poco medio que queda ahí ese primer ataque, pero ya la cosa estaba medio tensa, ¿no? Sin embargo, ya se prevé una inminente confrontación con los liberales ya alojados en el seno de la Iglesia. Va a decir Monseñor: nuestros seminarios, la fraternidad, no entraban en los planes de los enemigos de la Iglesia, de los enemigos de Dios. Ecón y la fraternidad eran un peligro para sus planes, que también habían logrado deslizar durante el concilio y ahora debían hacer fructificar. Desde Roma, el cardenal Villot, secretario de Estado de Pablo VI, confesaba al cardenal Echegaray este siniestro plan. Le decía Villot a Echegaray: en 6 meses el seminario de Ecón no existirá más. O sea, se la tenían jurada al seminario de Ecón. Es así que en noviembre del 74, medio año antes de que vengan estas ordenaciones, mandan 2 obispos. Esto va a ser crucial. 2 obispos visitadores apostólicos mandados del Vaticano a Ecón, los obispos de Champs y Onclán. Una visita canónica de parte de Roma al seminario de Ecón. Y nunca se tuvo conocimiento oficial del reporte que hicieron, que tendrían que haberlo tenido el Monseñor, sobre el informe que hacen después estos cardenales ante el Papa, ¿no? Pero sin embargo, es grande el escándalo que provocan. Realmente, 2 obispos que pareciera que no tenían fe, ¿no? Primero, era una visita canónica, pero ellos no asisten a ningún oficio religioso dentro del seminario, ¿no? Y ante preguntas de seminaristas ellos van a expresar que no admiten la verdad objetiva e inmutable, admiten tener dudas acerca de la manera tradicional de concebir la resurrección de nuestro Señor y del celibato sacerdotal.
Imagínense, mandan 2 obispos sin fe en la resurrección de Cristo, sin fe en el celibato sacerdotal. Miren los obispos que mandan como visitadores apostólicos para que juzguen cómo andaban las cosas en Ecón. Y es tanto el escándalo, tanto el golpe que reciben ante esta visita de 2 enviados de Roma, porque eran enviados de Roma, que la visita fue del 11 al 13 de noviembre del año 74. Una semana después, el 21 de noviembre del 1974, otra fecha que hay que grabar, si no solo grabar esa fecha, sino grabar el comunicado, tendría que estar grabado a fuego en cada miembro de la fraternidad y en cada fiel de la fraternidad, va a ser una declaración, Monsieur Lefebvre, que realmente, como les digo, habría que inscribirla con letras de oro. ¿Qué va a decir Monseñor? Una declaración fortísima. Nos adherimos de todo corazón, con toda nuestra alma, a la Roma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias al mantenimiento de esa fe, a la Roma eterna, maestra de sabiduría y de verdad. Pero por el contrario, nos hemos negado siempre a seguir la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II y después del concilio en todas las reformas que salieron de él. Todas esas reformas, en efecto, contribuyeron y contribuyen todavía a la demolición de la Iglesia, a la ruina del sacerdocio, al aniquilamiento del sacrificio y de los sacramentos, a la desaparición de la vida religiosa, a una enseñanza naturalista y tayloriana en las universidades, los seminarios, en la catequesis, en la enseñanza nacida del liberalismo y del protestantismo, condenada repetidas veces por el magisterio solemne de la Iglesia. Ninguna autoridad, ni siquiera la más elevada en la jerarquía, puede constreñirnos a abandonar o disminuir nuestra fe católica, claramente expresada y profesada por el magisterio de la Iglesia desde hace 19 siglos. Si llegara a suceder, dice San Pablo, que nosotros mismos o un ángel venido del cielo os enseñe una cosa distinta a lo que yo os he enseñado, sea anatema. Palabra de San Pablo. Entonces, sigamos, Señor, elegimos lo que siempre ha sido enseñado y hacemos oídos sordos a las novedades destructoras de la Iglesia. No es posible modificar la lex orandi sin modificar la lex credendi. A misa nueva corresponde catecismo nuevo, sacerdocio nuevo, seminarios nuevos, universidades nuevas, iglesia carismática, pentecostal, todas cosas opuestas a la ortodoxia y al magisterio de siempre. Habiendo esta reforma nacida del liberalismo, del modernismo, está totalmente envenenada. Sale de la herejía y desemboca en la herejía, incluso si sus actos no son formalmente heréticos. Es pues imposible a todo católico consciente y fiel adoptar esta reforma y someterse a ella de cualquier manera que sea. La única actitud de fidelidad a la Iglesia y a la doctrina católica para nuestra salvación es el rechazo categórico a aceptar la reforma. Es por ello que sin ninguna rebelión, sin ninguna amargura, sin ningún resentimiento, proseguimos nuestra obra de formación sacerdotal bajo la estrella del magisterio de siempre, persuadidos de que no podemos prestar un servicio más grande a la Santa Iglesia Católica, al soberano pontífice y a las generaciones futuras. Es por ello que nos atenemos firmemente a todo lo que ha sido creído y practicado respecto a la fe, a las costumbres, al culto, a la enseñanza del catecismo, a la formación del sacerdote, a la institución de la Iglesia, por la Iglesia de siempre, y codificado en los libros aparecidos antes de la influencia modernista del concilio, esperando que la verdadera luz de la tradición disipe las tinieblas que oscurecen el cielo de la Roma eterna. Y haciendo esto con la gracia de Dios, con el auxilio de la Virgen María, de San José, de San Pío X, estamos convencidos de mantenernos fieles a la Iglesia católica y romana, a todos los sucesores de Pedro, y de ser los fieles dispensadores del misterio de nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu Santo. Impresionante. Impresionante
año 1974, 74, hace casi 50 años. Díganme si estas palabras nos siguen teniendo todo el vigor hoy en día. Por eso digo, es impresionante la claridad del cielo que tuvo Monseñor. Pero claro, imagínense a Roma que le den esto, en el año 74. Estaba Pablo VI, ya había muerto Juan 23. ¿no? 13 de febrero y 3 de marzo de 1976, inmediatamente es llamado Monseñor a una entrevista a Roma. Esto es en el 75, pero tengo mal la fecha. 13 de febrero y 3 de marzo de 75, entrevista proceso de Monseñor Lefebvre. Debido a esta declaración, Monseñor va a ser llamado a Roma con los cardenales Wright, Garrone y Tavera, donde Monseñor en realidad es engañado, lo llaman para supuestamente hablar, y nunca le van a decir que en realidad le están haciendo un juicio, que en realidad está enfrentando un tribunal, lo cual es una barbaridad, ¿no? Dice Monseñor, fui engañado, se me invitaba a una conversación y en realidad tuve que enfrentarme con un tribunal ya decidido a condenarme. No se hizo nada para ayudarme. No me fue dado ningún escrito para precisar las acusaciones, ninguna admonición escrita. Solo el argumento de autoridad, acompañado de amenazas e invectivas, me fue presentado durante 5 horas de conversación. Podrían haberme dicho que iba a ser interrogado, que podría tener un abogado y que habría una sentencia. Y nunca tampoco se le va a entregar una copia de la grabación realizada, aunque se le había prometido. Y ahí ya empiezan a venir las consecuencias, ¿no? En mayo del año 75, entonces la entrevista es en febrero y marzo, ya en mayo del 1975 ya no estaba Monseñor Xavier y su sucesor, Monseñor Mamí, muy progresista, suprime el decreto de elección de la fraternidad firmado por su predecesor. Entonces, en el 70 es elegida canónicamente, mayo del 75, una supresión que es completamente inválida, pero bueno, está el decreto de supresión de Monseñor Mamí. Y ese mismo día, 6 de mayo del 75, una carta de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, y nadie sabe por qué, para la Educación Católica, no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, firmada por los 3 cardenales ya mencionados, dirigida a Monseñor Lefebvre, que juzga que la declaración del 21 de noviembre es inaceptable en todos sus puntos. Así pues, dice Monseñor, después de este simulacro de proceso, compuesto después de una visita que se decía favorable, y de 2 conversaciones que no versaron sin para condenarla totalmente, sin reserva, sin matiz, sin examen concreto, y sin que me fuera entregado el menor escrito, recibiría una carta tras otra de Monseñor Mamí, nuevo obispo de Friburgo, suprimiendo la fraternidad y el seminario, con la aprobación de la Comisión de Cardenales, y luego una carta de esta comisión confirmando la supresión, sin que fuera realizada una acusación formal y precisa sobre las proposiciones dadas. Entonces, la causa para suprimir la fraternidad y el seminario fue la declaración que les acabo de leer, ¿no? Por instigación de estos 3 cardenales, por medio de este Monseñor de Friburgo, Monseñor Mamí. Entonces, Monseñor presenta un recurso a Roma, poniendo 3 razones, ¿no? Él va a decir que la única congregación romana que tiene las facultades requeridas para examinar su texto, el texto que él había de su declaración, es la congregación de la doctrina para la fe, no de la educación católica. Que ninguno de los cardenales pertenecía a esa congregación. Segundo, si es inaceptable, si realmente es algo que va en contra, sea de la autoridad o sea de la doctrina, lo que está diciendo Monseñor en la declaración, en todo caso que lo condenen a Monseñor, porque van a suprimir la fraternidad, que condenen al autor,
no a la fraternidad. Sin embargo, la supresión es de la fraternidad, ¿no? Y la tercera razón, un poco la que les esbocé hace un rato, si un obispo erige canónicamente una congregación, ni él ni sus sucesores pueden suprimirlo, lo debe hacer Roma. Por lo tanto, esa decisión carecía de todo valor jurídico, era absolutamente nula. Y Monseñor va a decir al respecto, cerrar el seminario sería contribuir a la destrucción de la Iglesia. Así de simple. Por lo tanto, no lo cierro. Y no lo cerró. Y van a venir las ordenaciones, ¿no? 3 ordenaciones en 1975, 15 ordenaciones en 1976, 12 en 1977. Simultáneamente, bueno, se presentaba este recurso de apelación que les dije ante el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica. Este género de recursos habitualmente lleva un largo estudio, meses y hasta años. En mi caso bastarían 5 días para declararse incompetente y rechazar el recurso. En 5 días rechazan el recurso. El 10 de junio, Monseñor recibe el rechazo de su recurso respecto a la supresión de la fraternidad, ¿no? Por eso, como dijimos, ya el 29 de junio, Monseñor procede sin más a la ordenación de 3 sacerdotes y 13 subdiáconos en ECOM. Ese mismo día, Roma estaba empecinada en evitar esas ordenaciones, las ordenaciones del año 75, ¿no? Toma como excusa entonces la declaración de Monseñor para suprimir la fraternidad, y al ver que no logran la supresión, ese mismo día una carta manuscrita del Papa Pablo VI a Monseñor Lefebvre del 29 de junio del 75, diciéndole que debe aceptar la supresión de la fraternidad y debe aceptar el Concilio Vaticano II, que, cito a Pablo VI, no tiene menos autoridad e incluso en ciertos aspectos es más importante que el Concilio de Nicea. En fin, no resiste mucho análisis, ¿no? esa frase de Pablo VI. Bien, entonces ya está la supresión de la fraternidad y del seminario en particular de ECOM. Todo nulo, todo inválido, todo no tiene ninguna validez, pero están los decretos. Fíjense como de a poquito se va a ir castigando a Monseñor por todos lados, ¿no? Ahora ya va a venir, primero, bueno, fue tratar de suprimir su obra, ahora van a apuntar a él mismo, a su persona. La condena de él, condenarlo a él. Entonces, Pablo VI le prohíbe a Monseñor ordenar candidatos al sacerdocio que no estén encardinados en su diócesis. Entonces, no puede ordenar seminaristas fuera de la diócesis de Friburgo. Sabiendo que era absurdo, si a ECOM venía seminaristas del mundo entero, ¿no? Y Monseñor responde muy tranquilamente que la fraternidad continúa existiendo y él va a seguir ordenando. 21 de abril del 76, ya mirando a las próximas ordenaciones, ¿no? Carta de la Secretaría de Estado del Vaticano, de Monseñor Bonelli, a Monseñor Lefebvre, en que ya empiezan a hablar de un posible acuerdo. Bueno, lleguemos a un acuerdo, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones del acuerdo? Las que van a ser siempre, ¿no? Aceptar al Vaticano II y todos sus documentos, adhesión a la persona del Papa Pablo VI, una cosa rarísima, a la persona del Papa. Pablo VI tenía un problema complicado no sé cómo llamarlo, pero, y como señor en particular, un cierto complejo de que no lo querían. Es verdad que no lo querían mucho porque no era muy simpático Pablo VI. Y después, bueno, después vamos a ver lo que le dice en otra entrevista a Monseñor. Bueno, entonces, aceptar el concilio, una adhesión a la persona del Papa Pablo VI y a sus enseñanzas, y seguir el misal de Pablo VI como prueba de su misión, es decir, la misa nueva. Aceptar el Vaticano II y misa nueva, en definitiva, ¿no? Junio, otra carta con una amenaza de Pablo VI a Monseñor Lefebvre,
el cardenal Bonelli el que escribe, pero de parte de Pablo VI, lo amenaza con la suspensión. Eso es el 12 de junio. El 25 de junio, otra carta también de amenaza, le repiten la amenaza, en la que le recuerda que los seminaristas podrían salvar su situación si realmente han sido preparados a un ministerio presbiterial en la verdadera fidelidad a la Iglesia conciliar. Cosa que no habían sido preparados a ninguna fidelidad a la Iglesia conciliar. Entonces, bueno, en fin. Monseñor, con toda tranquilidad, en junio, 29 de junio de 1976, ordena 15 sacerdotes. Ese mismo día, en la mañana, había sido el día anterior, una cosa así, pero muy inmediatamente antes de las ordenaciones, un jesuita enviado por Pablo VI, el padre Danis, lo envían para convencerlo de no hacer esas ordenaciones, ¿no? Le dice: celebre usted la misa de las ordenaciones según el nuevo rito y todo va a quedar arreglado. Está bien, le dejamos estar con todo, pero solamente celebre una vez la misa nueva. Mira, acá está el misal, celébrelo una vez. Y Monseñor, por supuesto, va a quedar indignado con eso. Siempre nos han presionado para que abandonemos la misa. Monseñor Mamí, en su carta en la que me notificaba la supresión ilegal de la fraternidad, nos reprochaba antes que nada el apego a la antigua misa. En 1976, los enviados del Vaticano me decían sin cesar: diga usted la nueva misa y todo se arreglará. Pues precisamente esa insistencia que ellos tienen en que yo cometa esa impiedad, es lindo como Monseñor llama impiedad a la celebración de la nueva misa. Esa insistencia de ellos es la que hizo que yo llevara a cabo las ordenaciones que me querían impedir. O sea, me aseguró, la insistencia de ellos en que yo celebre la misa nueva, es lo que me aseguró en decir: no, yo tengo que ordenar, voy a ordenar sacerdotes. Yo ya lo había dicho muchas veces, nuestro rechazo de la nueva misa es lo que ha provocado y sigue provocando la persecución. No vamos a entrar en el tema, en realidad, a través de la misa es una doctrina nueva, ¿no? Pero, sin embargo, siempre la misa fue el caballo de Troya. Fue siempre el caballito de batalla, fue la misa nueva. Acepte la misa. El rechazo de la misa nueva es lo que provoca la persecución a nosotros, y es así, Y va a recibir 2 suspensiones, Monseñor, entonces, al día siguiente de las ordenaciones, de esas ordenaciones del 76. Primero, él es suspendido a colazione ordinum, significa prohibición de ordenar sacerdotes durante un año. Pero 3 semanas después, 22 de julio, ya Monseñor recibe lo que se llama la suspensión a divinis. Es una sanción personal, o sea, a un sacerdote, a un obispo, que es normalmente por causas gravísimas, que significa la prohibición de administrar sacramentos, la prohibición, en realidad, de ejercer el ministerio sacerdotal, y por supuesto principalmente de administrar sacramentos. Imagínense, le estaban castigando a Monseñor con la prohibición absoluta de impartir cualquier tipo de sacramento. No solamente no podía ordenar a los venidos de afuera, no solamente no podía ordenar a ningún sacerdote, sino no podía ordenar, no podía bautizar, no podía confesar, no podía dar no podía hacer nada. Monseñor Lefebvre quedaba desde entonces suspendido a divinis. Bueno, es una brutalidad. Y como siempre, lo vamos a decir, como siempre lo dijimos en la fraternidad, lo seguimos diciendo, esa suspensión, igual que la supresión del seminario, igual que la excomunión, son todas inválidas. Y Monseñor, con total tranquilidad de conciencia, va a seguir actuando, y gracias a Dios que va a seguir actuando como actuó. Ese año, un mes después, esta suspensión nefasta, es el 22 de julio, estamos en el año 76. Agosto del 76, 29 de agosto, viene una gran misa en Lille. Lille es una ciudad al norte de Francia, ya casi muy cerca de Bélgica. Claro, yo les estoy refiriendo muy rápido, ¿no? Todo esto de la fraternidad, pero mientras tanto
tanto se fundaban seminarios en otros lugares, se fundaban prioratos por todos lados. Ya había entonces un priorato aquí en Lille, en esta ciudad, que fue muy hermoso, eso, muy impresionante. Él iba a dar confirmaciones, un priorato, como no sé, Monseñor de Gararreto fue el que vino en octubre, vino y dio confirmaciones. Bueno, Monseñor iba a dar confirmaciones a los fieles de la fraternidad. Pero claro, lo llaman de Francia, el sacerdote encargado dice: mire, Monseñor, parece que va a venir más gente de la que esperábamos, no nos caben en la capilla, vamos a tener que buscar otro lugar. Sí, adelante. Son como 1000 ya, Monseñor. Bueno, sí. Lo vuelven a llamar: mire, Monseñor, ya son 3000. Mire, Monseñor, son 5000. Finalmente, la ceremonia de Lille, la famosa misa prohibida, también histórica esta misa, fueron 10.000 fieles. 10.000 fieles, porque era toda Francia, un mes de su suspensión, diciendo: Monseñor, estamos con usted. Esa misa, que era una misa parroquial, una misa de confirmaciones, se vuelve un emblema para Francia entera. Toda Francia se moviliza y va a esa misa como diciendo: nosotros estamos con usted, Monseñor. Fue impresionante. Y tiene una repercusión impresionante en el mundo. Televisada, ¿no? Y ahí se empieza, esa misa es como un gatillo que empieza a... justamente lo contrario a lo que el demonio quería, ¿no? Como el demonio quería suprimir a Monseñor, y cada vez empieza a ser más conocido. Y esa misa en particular lo hace conocer como el obispo de hierro, le empiezan a llamar, ¿no? El defensor intrépido de la misa tradicional y el opositor a las reformas. Y Monseñor, claro, viendo que la misa ya era mucho más que iba a ser un sermón para parroquianos, sino era un sermón para el mundo entero, él manifiesta así abiertamente diciendo que él someterse a esa suspensión que le estaban haciendo sería contribuir a la destrucción de la Iglesia, que él no iba a aceptar la suspensión que le habían hecho. 11 de septiembre del año 76. Claro, una cosa va, fíjense cómo van los acontecimientos, o sea, Monseñor no descansó, era una cosa tras otra. Esta misa, viene la suspensión, viene esta misa. El mes siguiente es llamado a Roma, Monseñor. Y esta vez ya sí para una entrevista con el Papa, con Pablo VI, que la venía pidiendo, ¿no? Hace rato. En Castel Gandolfo, no en Roma, sino en la residencia de verano del Papa, que es en Castel Gandolfo, ¿no? Y ya empieza mal la cosa, porque antes casi de saludar, el Papa estaba muy molesto, y le dice a Monseñor, ¿por qué usted no me quiere? En fin. Y después, ¿y por qué les hace firmar a sus seminaristas un juramento en contra mía? Monseñor, claro, no lo sabía. Monseñor le responde, Monseñor eso también tenía una calma impresionante, otro hubiera estallado, Monseñor tenía una calma realmente sobrenatural. Dice: Santidad, los únicos juramentos que mis seminaristas hacen son el juramento de fe católica y el juramento antimodernista. Juramentos que todo seminarista debería hacer. Que es lo que seguimos haciendo también nosotros, ¿no? en el seminario. Bueno, la entrevista no llega a nada, ¿no? El Papa estaba molesto, encima le acusa estas cosas, anda así. Fíjense cómo lleva la cosa subjetiva, ¿no? A ver, tratemos de cuál es su problema, Monseñor, qué dificultades tiene usted con la nueva doctrina. No, ¿por qué no me quiere? En fin, 11 de octubre de 1976, otra carta también manuscrita del Papa Pablo VI a Monseñor, de nuevo pidiéndole que acepte el Concilio Vaticano II, que reconozca la nueva misa y las reformas del concilio, y que ponga en manos de la Santa Sede la fraternidad, todas sus casas y todos sus seminaristas.
que se entrega, en realidad. No hace mucho caso a Monseñor. Va a venir ahora del año 77 al año 82, más o menos. Podríamos llamar esos años los años de controversia teológica. Después de todas estas peleas, ¿no? Recién ahora se van a poner a ver en Roma el tema de qué es lo que profesa Monseñor o qué problemas tiene con la doctrina. Hasta ahora era obedezco, 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 obedezco. Ahora más o menos van a empezar. ¿Qué dice Monseñor después de la condenación de Con y la fraternidad? Acuérdense, año 74. Escribió al Papa Pablo VI. Tuve que esperar 3 años y medio para que se decidiera, una encuesta más profunda sobre la doctrina que yo profesaba y que se enseñaba en Econ. En enero del 78, el cardenal Sepper envió a Econ un cuestionario bastante copioso. Era el inicio de la investigación. Entonces se lo va a interrogar a Monseñor. Esta vez ya sobre temas de doctrina. Bueno, ¿qué opina usted sobre la libertad religiosa? Siempre vamos a ver sobre esos temas, ¿no? ¿Cuál es su posición, Monseñor, sobre la libertad religiosa, sobre la misa nueva, sobre los nuevos ritos de la confirmación y de la confesión? ¿Cuál es su opinión sobre la autoridad del Concilio Vaticano II y la autoridad de Pablo VI? El 26 de febrero del 78, Monseñor responde a estas preguntas. Y siempre, Monseñor tuvo que defender su posición, siempre en el orden teológico, en todos esos temas: libertad religiosa, nueva liturgia, autoridad del concilio, y en el orden práctico respecto a las ordenaciones, a las confirmaciones, a la fundación de prioratos, a la jurisdicción de los sacerdotes. De parte de Roma, las propuestas de solución siempre eran las mismas, ¿no? En el orden teórico, acepte el Vaticano II y toda la reforma litúrgica. En el orden práctico, acepte la supresión de la fraternidad de San Pío X, ¿no? Entonces, en definitiva, nunca se llegaba a nada. Entonces, esta controversia teológica no llega a nada. Va a venir todo un ping-pong. Marzo del 78, le piden precisiones a Monseñor sobre lo que él había respondido. Monseñor responde. Noviembre del 78, ya muerto Pablo VI, asume Juan Pablo II y recibe a Monseñor un mes después de su elección. Fue el Papa de los que más duró en toda la historia de la Iglesia, que era el tercer Papa, no sé, 25 años, no sé cuánto estuvo. Sin embargo, Monseñor lo va a recibir una sola vez, que va a ser esta. La única vez que va a recibir a Monseñor. No se llega a nada, ¿no? Enero del 79, entrevista con cardenales de la Sagrada Congregación para la Fe. Después en el 80 con el cardenal Sepper. Septiembre del 79, de nuevo, él celebra una misa también espectacular, su jubileo sacerdotal en París, en una ceremonia que congrega 20.000 fieles. 10.000 había tenido Lille, ahora tiene 20.000. El apoyo a Monseñor era cada vez más impresionante, y sobre todo en Francia, bueno, que es donde más fuerte estaba la fraternidad, ¿no? Llegamos hacia junio del 82, que, recuerden, la fraternidad fundada año 1970, el superior general dura durante 12 años, Monseñor era el fundador y primer superior general. En el año 82 pasa a ser superior general un padre alemán, el padre Schilberger, nuevo superior general de la fraternidad. Y Monseñor se va a vivir a Econ, ¿no? O sea, la casa general administrativa, digamos, había cambiado de lugar, pero Monseñor prefiere irse a vivir al seminario de Econ, ¿no? En diciembre del 82, una propuesta de acuerdo, una nueva propuesta de acuerdo, esta vez del nuevo prefecto para la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger. ¿Qué le pide el cardenal Ratzinger? ¿Qué le pide de nuevo? Adhesión al Vaticano II, a toda la reforma, interpretado a la luz de la tradición y la legitimidad de la nueva misa. La nueva misa no se puede interpretar, ni Vaticano II se puede interpretar a la luz de la tradición.
es una ruptura. No hay luz de la tradición que pueda iluminar eso, porque es contrario a la tradición, ¿no? De 1983 al 87 va a venir más bien, podemos decir entre comillas, un contraataque. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Juan Pablo II agarra un camino tremendo de abrazar el ecumenismo a toda costa. Y una obsesión ecumenista realmente destructora, ¿no?, de la doctrina. Y van a venir un montón de escándalos cuando no se han visto jamás en la Iglesia Católica, ¿no? Él mismo baila en una misa en Australia, una mujer semidesnuda y fotos de todo eso, un horror, leyendo la epístola en uno de las tribus donde él celebra una misa. El Papa Juan Pablo II besaba, esa foto es realmente, yo no sé cómo pueden justificar a Juan Pablo II después de a toda la reforma después de esa foto. Juan Pablo II besando el Corán, Juan Pablo II besando el Corán. Y recibe a todo el mundo, ¿no? Recibe al terrorista Arafat en septiembre del 82, al primado de los anglicanos en mayo del 82, a los masones judíos de la Nay Brit, tremenda la secta masónica esa, del marzo del 84, al Dalai Lama, febrero del 86, el escándalo de todas las religiones en Asís, octubre del 86, al patriarca ecuménico de Constantinopla, junio del 95, pero nunca Juan Pablo II va a volver a celebrar la misa de su ordenación y nunca más va a recibir a Monseñor Lefebvre. Va a recibir a todos esos, pero nunca más a Monseñor. 21 de noviembre del 83. ¿Qué había pasado un 21 de noviembre de hacía algunos años? La declaración de Monseñor. Ante todos estos escándalos, también eligen el mismo día, 21 de noviembre, esta vez ya acompañado, lo cual fue muy importante para Monseñor y muy reconfortante, que se le une en este combate otro obispo, muchos habrán escuchado hablar de él, Monseñor de Castromayer, en una diócesis de Campos, en Brasil, que se une a Monseñor, va a estar presente después en las consagraciones, y entre los dos envían un manifiesto episcopal a Juan Pablo II, denunciando. Entonces es muy parecido al otro, no lo voy a leer, pero bueno, es denunciando la concepción ecumenista de la Iglesia, el gobierno colegial y la orientación democrática que estaba tomando la Iglesia, el falso concepto de los derechos naturales del hombre, el concepto erróneo del poder del Papa, el concepto protestante del santo sacrificio de la misa y de los sacramentos y la divulgación libre de las herejías. Todo ese regalito le mandan a Juan Pablo II. Además, marzo del 85 se publica un libro que también todo fiel de la fraternidad debería leer, La Carta Abierta a los Católicos Perplejos, de Monseñor Lefebvre, justamente al multiplicarse todos estos escándalos descontrolados de ecumenismo, y es un libro sencillísimo pero profundísimo, de los puntos fundamentales de la oposición a toda esta ruptura que hace el modernismo, ¿no? Agosto del 85, otra carta de Monseñor Lefebvre de Castromayer ante el sínodo conmemorativo de los 30 años del Vaticano II. Noviembre del 85 presentan unas dudas sobre la libertad religiosa a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, donde muestran la ruptura entre la enseñanza de todos los papas hasta Pío XII y la libertad religiosa definida por Dignitatis Humanae, un documento de Vaticano II, ¿no? Agosto del 86, otra carta de Monseñor Lefebvre a algunos cardenales contra la reunión de Asís. Yo estaba indignado con esa reunión. Septiembre del mayo del 87 vienen las respuestas, esas dudas de la libertad religiosa, donde se confirma el desvarío que tiene Roma en la cabeza, reconocimiento del espacio de autonomía de la conciencia en materia religiosa dentro de la sociedad, ¿no? Junio del 87, otro libro importantísimo de Monseñor se publica, Lo destronaron, que también lo recomiendo muchísimo.
El título es de otro lado, el subtítulo medio que resume el tema del libro, del liberalismo a la apostasía, la tragedia conciliar. Ese subtítulo resume el libro. Bueno, fue una ametralladora de Monseñor hacia todo lo que estaba pasando, pero con toda razón, realmente fue la época de los escándalos, de los grandes escándalos, ¿no? Sobre todo con Asís, ¿no? Asís, de hecho Asís va a ser lo que va a gatillar finalmente el Monseñor la decisión de consagrar obispos. Como fuimos viendo, vayan viendo cómo Monseñor se mueve por la providencia. Monseñor, él fue movido, es impresionante, impresionante. Y él era como, uno puede decir, pero era evidente que tenía que consagrar obispos. Pero él quería que fuera de Dios, él quería alguna seña de la providencia, algo más claro todo. No más claro en cuanto a, él estuvo clarísimo respecto a todo lo que estaba pasando. Pero que la providencia me dé una señal. La señal fue Asís, él lo toma como una señal. De acá no puede, esto no puede ser, no se puede más. Tengo que consagrar obispos. Sin embargo, voy a esperar 2 años más, ¿no? Y va a venir la excomunión, años 87-88, sigo. Entonces, ante el poco caso que se hace de sus advertencias, ante la agravación de la crisis, ante la apatía total de los obispos, y él se da cuenta que Roma, si bien está un poco callada ya respecto a nosotros, ya condenó todo lo que tenía que condenar, y ya no hace demasiado respecto a Monseñor. ¿Por qué? Porque están esperando la solución biológica. Están esperando que Monseñor muera. Monseñor ya era mayor, están esperando eso, ¿no? Entonces, va a morir Monseñor, se acaba todo. Ante todo eso, como decimos, Monseñor toma la decisión, la va a anunciar públicamente en las ordenaciones de junio de 1987, un año antes. Monseñor Lefebvre anuncia su intención de procurarse auxiliares. Y ahí sí viene todo un revuelo, ¿no? Ahí sí Roma, con eso, tira la piedra en la laguna y sobre todo el barro, ¿no? Julio del 87, pocos días después, es llamado a Roma Monseñor por el cardenal Ratzinger, que le promete enviar un visitador apostólico para ver cómo solucionar este tema. Va a ir un visitador apostólico, durante un mes va a visitar varios prioratos de la fraternidad en Francia, Suiza y Alemania. El cardenal Gagnon, un cardenal canadiense, modernista, pero curiosamente él, cuando visita Econ en diciembre del 87, asiste solemnemente a una misa pontifical celebrada por Monseñor Lefebvre. Hay que entender lo que eso significa. Un cardenal, visitador apostólico romano, que asiste públicamente a una misa solemne celebrada por un obispo rebelde suspendido a divinis. Si uno es consecuente, un obispo, un sacerdote que está suspendido a divinis, que normalmente hablemos de época normal de la Iglesia, un fiel que sabe eso, no puede ni acercarse, no puede asistir a una misa, no puede recibir ningún sacramento de un sacerdote que ha sido así castigado. Por más que sea válido, es un pecado grave. Entonces, ¿qué tiene Roma en la cabeza? ¿Qué están pensando realmente? ¿Realmente creían en lo que lo habían castigado a Monseñor? Si fueran consecuentes, ¿cómo puede ser que un cardenal asista a una misa de un obispo suspendido a divinis? Bien, la pongo entre paréntesis. Esas cosas, esas contradicciones, esas esquizofrenias del modernismo, ¿no? Abril y mayo del 88, discusiones en Roma entre Monseñor Lefebvre y Ratzinger, asistidos por sus respectivos expertos, o sea, siguen, ya estamos en mayo del 88, y siguen las tratativas, Roma desesperada para que Monseñor no consagre los obispos, ¿no? Y mientras tanto, en mayo del 88 también,
No, perdón, ese mismo día, pero de mayo del 88, el cardenal Gañón escribía en el libro de oro del Seminario de Icón lo siguiente: la Virgen Inmaculada se digna escuchar nuestras oraciones fervorosas para que la obra de formación que se lleva a cabo maravillosamente en esta casa encuentre todo su resplandor para la vida de la Iglesia. ¿Cómo? ¿No estaba suspendido? ¿No estaba suprimido el seminario? ¿No estaba suprimida la fraternidad? ¿Cómo un cardenal escribe esta obra maravillosa que se hace acá? Tenía cierta honestidad intelectual este cardenal, y por supuesto el Papa esperaba otra cosa. El Papa envía a este visitador para que el informe fuera pésimo y para dar otro palazo a Monseñor, y le sale el tiro por la culata, porque él estaba feliz, el cardenal. Asiste a la misa, escribe en el libro de oro. Entonces le sale pésimo la jugada. Monseñor va a firmar un protocolo de acuerdo entre el cardenal Ratzinger con el cardenal Ratzinger en 5 de mayo del 88, donde a él se le promete que le van a dar un obispo, ¿no? Pero cuando se trata de decidir la fecha y la elección del candidato, Monseñor ve evidente la mala voluntad, ¿no? Apenas Monseñor firmó, bueno, está bien, acepto que me den. Y se le pide, además, que se retracte de sus errores, entre comillas, y ahí ya Monseñor dice, ya está, se acabó. El 6 de mayo, Robert que había firmado el día anterior, porque él ya ve que es prácticamente irrealizable pedir a Roma la autorización por un obispo. Él quiso hacer las cosas bien, quiso pedir lo que había que pedir, no lo hacen, ¿no? Es así que el 30 de junio de 1988, otra fecha gloriosa para nuestra congregación, 30 de junio de 1988, Monseñor Lefebvre, consagrando con Monseñor de Castro Mayer como co-consagrante, consagra 4 obispos en Ecón, y ese mismo día se anuncia la excomunión de los 2 obispos consagrantes y de los 4 consagrados. Pena absolutamente inválida. Y fue impresionante, todos los que estuvieron presentes y dicen cómo Monseñor pudo respirar después de... Monseñor era un hombre realmente de una paz interior increíble, pero imagínense si también la paz no quita el dolor y la preocupación que tendría Monseñor y por todo lo que estaba pasando, ¿no? Desde que consagra, Monseñor queda, es como que suspira, ya puede respirar, ¿no? Ya tenía obispos, ya la fraternidad tenía continuidad, ya su obra no iba a caer en saco roto, no iba a morir, ¿no? Y no hay más contactos ya de Monseñor los 3 años que siguen hasta su muerte con las autoridades romanas, ¿no? En enero del 89 celebra sus 60 años de sacerdocio en París, también una misa multitudinaria. En enero del 90 va a publicar su itinerario espiritual, siguiendo la Summa Theodosica, que es como el testamento espiritual que nos deja Monseñor Lefebvre, y un poquito más de un año después, el 25 de marzo de 1991, el día de la Anunciación de la Santísima Virgen, de la encarnación del Verbo en las entrañas de la Virgen, Monseñor fallece santamente en Suiza. Del 94 hasta la fecha, en julio del 94 es elegido Monseñor Felé como superior general. 1 de noviembre del 95, la fraternidad celebra sus 25 años. El año 2000, viene el jubileo en Roma, después de tanto tiempo de ningún contacto. Roma queda muy impresionada con la presencia de la fraternidad y quiere empezar a hablar con nosotros. Monseñor Felé pone 2 condiciones: el levantamiento de esa supuesta excomunión, si bien nosotros nunca creímos en la excomunión,
pero tanta gente que no podía acercarse a la fraternidad por culpa de eso. Y la liberación de la misa tradicional para el mundo entero, lo mismo. Para nosotros nos daba lo mismo, ya la teníamos, pero tanto sacerdote que no celebraba la misa, que bueno, puede empezar a rezarla gracias a eso. 2005 muere Juan Pablo II, es elegido Ratzinger como Benedicto XVI. 2017 viene el decreto de la misa, muy imperfecto, pero ahí está. 2009 el levantamiento también de las supuestas excomuniones. 2010 comienzan discusiones teológicas con Roma. Marzo 2012 un intento de acuerdo, hay un pequeño terremoto en la fraternidad de la cual la Virgen nos libró, gracias a Dios, y las conversaciones fracasan porque, como siempre, nos pedían, queda claro después, primero no era tan claro, que piden lo de siempre, que aceptemos Vaticano II, lo cual no se puede. 2013 renuncia Benedicto XVI, es elegido Bergoglio como Papa Francisco. 2018 es elegido el Padre Pagliarani como el superior general, nuevo superior general de la fraternidad. 1 de noviembre de 2020 la fraternidad celebró sus 50 años, que pasaron un poco desapercibidos lamentablemente por toda la situación de pandemia y todo esto. Pero bueno, cumplimos 50 años. Un poco en cifras, estas están un poquito viejas, son de 2020. La fraternidad tiene 14 distritos en todo el mundo, con 5 casas autónomas. Casas autónomas son como distritos más pequeños, ¿no? De hecho, el distrito que ustedes van a pertenecer es una casa autónoma de Caribe y América Central, ¿no? 14 distritos, 5 casas autónomas, 156 prioratos en todo el mundo, 530 capillas, 100 escuelas, 2 institutos universitarios, 659 sacerdotes, creo que todos somos 680 y algo, puede ser. En estos 2 años, 680 y algo. 140 hermanos, 75 oblatas. La fraternidad, contrariamente a lo que muchos creían, continuó su obra, defendiendo lo que tiene que defender, condenando lo que tiene que condenar, a pesar de tanta falla humana, porque somos parte de la Iglesia y tenemos parte humana también. Sin embargo, es tan claro como la fraternidad es una obra providencial, como una obra querida por Dios, ¿no? Con tanto ataque, por eso decimos en tan poco tiempo, y sin embargo una historia con tanta cosa, ¿no? 50 años solamente no es nada para una congregación, y sin embargo hemos vivido muchísimo, ¿no? Cualquier obra tendría que estar destruida. Es una congregación que nunca jamás tuvo el apoyo de Roma, que hemos tenido que luchar contra aquellos que deberían ayudarnos, contra los obispos, contra Roma, que no tuvo nada a favor, tuvo todo en contra, y sin embargo, ahí está, porque a favor lo tenía Dios, y eso decide todo. Y ahí estamos. Es realmente una obra de la providencia, y hay que agradecérselo a Monseñor Lefebvre. Por eso también, qué lindo que han puesto el cuadro ahí de Monseñor, que es realmente un héroe, nuestro capitán, nuestro padre. Sin él, ¿dónde estaríamos todos nosotros, ¿no? Y sin embargo, una obra, como lo dije también en el sermón, tan de la Iglesia, tan transmití lo que recibí. Yo no soy, a mí no me siguen a Cristo, ¿no? Sí, pero es instrumento, un instrumento realmente tan providencial. Fíjense cómo Monseñor, cuando debería haber descansado, fíjense, era una cosa tras otra, ¿no? Lo que tuvo que vivir Monseñor para que nosotros tengamos lo que tenemos. Entonces, protejámoslo. Mañana en el sermón voy a hablar un poco de las consecuencias, digamos, de esto, ¿no? Lo que significa ser parte de la fraternidad. Hoy no quiero extenderme más, no para que me dijo 40 minutos. Ahora, bueno, pueden tomar café.
Rosita con su cena. Muchas gracias, Padre, por Si alguien quiere hacer alguna pregunta, después durante el café. Durante el café y se hacer una pregunta muy interesante. Gracias, Padre. Muchas gracias. Hacemos una oración para terminar. Sí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al principio era siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega